Estamos de vuelta aquí en No hay Derecho, lo anuncié antes de irme a la pausa, más temprano también cuando hacía mis comentarios. Estamos ya en comunicación, o estoy en comunicación con Gustavo Gorriti, no necesita mucha presentación, diré que es director de IDL Reporteros, la unidad investigativa, sin lugar a duda, más importante que en estos tiempos y que, digamos, ha combinado durante su accionar no solo el rigor que ya se les conoce, sino la sistematicidad en la investigación de casos complejos. Y por eso es que las consecuencias prácticas de lo que nos han venido contando en estos tiempos han dado cuenta de prácticas que han sido en algunos casos, sobre todo de algunos políticos y algunos malos funcionarios, pues casi constitucionales. Gustavo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días. Muchas gracias, como siempre, por atendernos. Buenos días, Glatzer. Un placer. Gracias por darnos tu tiempo esta mañana. Quisiera yo comenzar preguntándote, para entrar al fondo, a lo que está en el fondo de ese accionar, el último reportaje que ustedes han publicado el día de ayer y que Sí. da cuenta de cómo se no solo organizó, sino logísticamente cómo se manejó lo que los que están en la oposición al presidente Castillo anunciaron como una marcha que iba por lo menos congregar entre 70.000 y 100.000 personas en todo el país, cosa que por cierto no pasó. Y no pasó, y esto seguramente para sus pretensiones ha sido mucho más doloroso, no solo porque no hubo mucha gente entusiasta en apoyarlo, sino que inclusive por toda la plata que metieron, no pudieron convocar a la gente que se hubiesen imaginado. ¿Cómo tú describirías lo que ha pasado, no solo en la pretensión, sino ya en la logística y en la organización de esta marcha? El reportaje que sacamos reveló documentadamente es de que esa fue antes que nada una marcha del grupo de López Aliaga, el que se llama Renovación Nacional, que fue obviamente con la ayuda de algunos otros, pero centralmente alrededor de eso, centralmente alrededor de su candidatura y de su precandidatura y de las precandidaturas de varios otros que están proyectándose para postular como alcaldes en sus distritos. Entonces, varios de ellos empezaron a hacer esta suerte de pre-campaña en esa manifestación. Pero lo más importante de todo, y ese fue el contraste que hicimos, es de que López Aliaga, en su, digamos, llamémoslo de alguna manera, discurso en esa manifestación, se refirió, agradeció al inmenso esfuerzo de la gente que con sus propios medios había llegado y todo esto. Por supuesto, eso suponía pensar de que estaba hablándole a una audiencia de ciegos, porque cerca estaban estacionados decenas y decenas de autobuses que habían cargado y acarreado a gente en lo que fue un esfuerzo de movilización, un esfuerzo de coordinación logística mayor que comprendió desde Ancón hasta Villa María del Triunfo, con diversos puntos y por supuesto con todo lo que es la Lima más, el cogollo urbano de Lima, si se quiere. Puntos desde todos lados, 2 o 3 autobuses San Borja, varios otros en Miraflores, San Isidro, por cierto, pero también en todos los barrios. Y, y todo eso, además, por supuesto, con el acompañamiento logístico, como pudimos constatar en varios casos, de los tuppers necesarios para mantener con cierta nutrición el entusiasmo más bien impostado de la Ahora, gente que estaba Gustavo, ahí. Sí, sí, Gustavo, si me permites, para quienes todavía no lo han leído, sí. esto ha salido el día de ayer, pueden entrar ahí en la Reporteros y por supuesto leer los detalles, pero esta anotación Sí. que hace Gustavo es sustantiva. ¿Por qué? Porque es la metodología que, digamos, se le había conocido en su accionar recurrente al Fujimorismo y por eso que el símbolo que se le atribuyeran los tapes. ¿Qué significa esto? Que se contrataron muchos buses para llevar a gente. Muchos de ellos no fueron cargados de la cantidad que ellos hubiesen imaginado, porque por más que promovieron que la gente fuera, no lo lograron, y se ha podido tomar alguna evidencia, inclusive con la placa de los carros, que empezaron a repartir efectivamente tuppers de comida a la gente que iba. O sea, esto es, no es, digamos, simbólico, es real, es una descripción Y de lo que hicieron. polos, y Polos, polos, y etc. banderolas, y todo aquello. Mira, esto de los tuppers, sí, claro, el Fujimorismo le puso el plástico, ¿no? Sí, Pero
es una parte de la tradición de la politiquería Claro. peruana. O sea, te recuerdas lo que se hablaba del pisco y butifarra, ¿verdad? Sí, claro, claro, Aquello claro. con lo que buscaban de atraer a la gente a los mítines, poniéndoles un poco de pisco barato y alguna butifarra. Y claro, al ver todo este despliegue, esta flota, o este conjunto de flotas de autobuses que hizo toda esa movilización, viene a recuerdo aquella frase famosa que hizo el entonces candidato y futuro presidente del Perú, Fernando Belaúnde Terry, que tenía, por supuesto, un gran talento para ese tipo de frases, y dijo que su candidatura, a diferencia de las demás, eran sin millones, sin camiones, sin matones. Ajá, Y claramente, sí, de las acuerdo. tres cosas hubo en esta movilización de López Aliaga. Ahora, es Entonces, bueno hacerlo notar porque López Aliaga se presenta como el candidato distinto, que además lo que quiere mostrar es una práctica diferente. Y cuando lo que se ha tratado de hacer en esto que ustedes han publicado y se muestra claramente, es que busca, entre comillas, una legitimidad, pues, en base a meterle mucha plata a lo que tiene, porque efectivamente eso es lo que ha hecho, ¿no? López Aliaga es la hipocresía encarnada. Una de las primeras cosas con las que estuvo uniéndose al ataque de la chusma digital y física, como la pestilencia, por ejemplo, contra el reportero, fue decir de que éramos que llevábamos delante los intereses de George Soros acá en el Perú, Exacto. etcétera, y cómo es posible de que se permita que Soros entre al país y todo aquello. Bueno, pues nosotros sacamos en una investigación clarísimamente demostrada de que él había tenido como socio en su compañía de inversiones, de manejo de acciones, etcétera, nada menos de que a George Soros en su tiempo, y de que lo había promocionado como uno de los puntos fuertes de aquello. De tal manera que es pura hipocresía en eso y en varias otras cosas. También habló de que él era diferente, nacionalista, etcétera. Pues resultó que era el Mr. Offshore. También revelamos sobre la base la cantidad, la altísima actividad que tuvo con offshores, precisamente con Mossack Fonseca, ahora cerrada, luego del gran escándalo que suscitó la investigación mundial sobre Los los Panama Papers. papeles, los documentos, los Panama Papers de Mossack Fonseca. Pues ahí estaba él, ahí estaba buena parte de su historia, que no es toda, pero como digo, es la hipocresía encarnada, que es uno de los grandes problemas que tenemos y que vivimos ahora en el Perú, pero a nivel mundial. Es decir, los ataques a la verdad, la prostitución de las palabras, de los conceptos, la falta de relación completa entre lo que se dice y los hechos. Los demagogos no son nuevos, están desde los comienzos de la historia registrada. Es la primera enfermedad que aflige a las democracias desde la época de Pericles en Atenas. Es verdad, demagogos ha habido en todos los tiempos, pero en esta época, como lo hubo a finales de los 20 y en los 30 del siglo pasado, durante el ascenso y fortalecimiento del fascismo y del nazismo, pocas veces como ahora ha habido un ataque tan grande a la verdad y la razón. Pocas veces como ahora la desinformación ha rampado de tal manera y se ha hecho presente en casi todo lugar. De tal manera de que sí, eso es algo que debe quedar absolutamente presente. Y yo creo además de que en las actuales circunstancias, especialmente todos aquellos que en el Perú recuerdan a Fernando Belaúnde como ejemplo de un hombre probo, no siempre exitoso, pero siempre probo en sus acciones, pues recordarán cuando se pidan que actúen como aliados de estas fuerzas profundamente antidemocráticas, aquello que decía don Fernando: sin millones, sin camiones, sin matones. Ahora, una de las cosas que tampoco es novedosa, Gustavo, pero que sí se ha intensificado en los últimos tiempos, es el perverso rol de algunos medios de comunicación, no solo para avalar y ser cómplice de ese accionar, sino para ser claramente y orgánicamente parte de esa desinformación que tiene una vocación claramente antidemocrática, ¿no? Esa es una cosa que se ha expresado durante la segunda vuelta,
Y a propósito de la llegada del secretario general de la OEA, por ejemplo, que se ha reunido con el presidente de la República, inclusive llevaron a hacer el ridículo en la OEA, llevando un fraude que claramente no había existido. Y hoy día tú lo ves a López Aliaga recorrer varios medios de comunicación y parece que al frente la verdad tiene, por decirlo menos, pues un maniquí, porque no le repreguntan absolutamente nada sobre las cosas que él tendría que explicar, ¿no? No, no. A Pedro Castillo, al presidente, sobre quien hay muchas cosas que decir, Sin eso duda. pongámoslo claro desde ya. A él, pues lo miran básicamente con microscopios moleculares. Es decir, no, el hombre no puede hacer absolutamente nada sin que estén encima de él tratando de analizar todo. Dice alguna cosa y obviamente el discurso sofisticado no es su especialidad ni su fuerte, ni mucho menos, inmediatamente le caen encima. Es todo un aparato mediático. Y no digo que esté mal de que se investigue, por lo contrario, investigar y además, por supuesto, fiscalizar es una de las labores fundamentales de la prensa. Pero la fiscalización y la investigación tienen como objetivo un punto fundamental. Se trata de descubrir en la fiscalización, en el reportaje y sobre todo en la investigación los aspectos relevantes de la realidad para la mejor información de la gente. Y hacer esa información significa darle la importancia de vida a cada cosa. Si tú tienes, por ejemplo, de que el conglomerado de medios, que era, no creo que lo siga siendo, lo más importante en el Perú, tiene concentrado cada medio, cada cosa, todo lo que hace, básicamente en el seguimiento de hasta la última tontería que haga Castillo, y por el contrario, hay una suerte de ignorar, de mirar de costado las cosas de la oposición antidemocrática, la más claramente antidemocrática, y miran los defectos sin duda reales que tiene Castillo, pero olvidan a la vez los delitos que hay en el otro lado, los grandes problemas que hay, pues se está faltando en lo esencial a la labor y la misión informativa. De acuerdo. Entonces, sí, adelante. Además, Gustavo, en un momento en el que daría la impresión, los medios no se mueven con el ánimo fiscalizador y de búsqueda de la verdad que tú bien has definido, sino en el interés de buscar el insumo para que, distorsionando la realidad, la oposición política vaque al presidente de la República. Y ese Pero es por el problema. supuesto, Yo lo que digamos, decía en la mañana, Gustavo, es, y te pregunto por eso, es eso, ¿no? Yo creo que justamente lo que está pasando es una muestra clara que mejor era que ganara Castillo que Keiko, porque imagínate esta prensa con Keiko reuniéndose escondidas. ¿Tú crees que hubieran sido igual? O este Congreso con Keiko haciendo esas cosas. O con bueno, Inostroza, como presidente del Poder Judicial, o con Tabarny como fiscal de la Nación. O sea, el no contrapeso es muy bueno. necesitamos, no necesitamos hacer ninguna especulación, porque lo hemos vivido durante los años del Fujimorato. Exactamente. Lo hemos vivido desde los años del Fujimorato, donde con la excepción de algunos medios de prensa y algunos periodistas en particular valientes, el resto fue el de hacerse los idiotas, el de no investigar, no sacar absolutamente nada, concentrarse como lo buscan de hacer ahora varios de los proyectos de ayatolas del libre mercadismo o del crony capital, el capitalismo amigote más bien, en que mientras hay inversiones, mientras la gente esté contenta, mientras se lucren espectacularmente los grupos que controlan el poder económico, entonces todo está bien. Y lo demás es secundario. Como digo, lo hemos visto en esos años, lo hemos visto también en la parte inicial de los grandes casos de corrupción que ha habido. Algunos presidentes que tenían un coeficiente relativamente alto de intimidación, como Alan García en su momento, pues no los trataban ni con una fracción del empeño supuestamente fiscalizador que se encuentra ahora.
Ahora, dicho lo cual, hay que añadir de que ellos tienen digamos, todo este grupo de la ultraderecha fascistoide tienen un gran aliado, un gran aliado, una persona que les hace el trabajo. Y esa persona se llama Pedro Castillo. De acuerdo. Eso desgraciadamente es un hecho. Es Y cierto, es cierto. desgraciadamente es un dato de la realidad profundamente deprimente que vivimos ahora en cuanto al mantenimiento, fortalecimiento de la democracia. Yo defino lo que estamos pasando ahora como la era COVID de la política peruana. Tú sabes de que el COVID tiene, cuando ataca al organismo, tiene un periodo crítico en el que pues, puede llevar a la muerte, puede causar una enfermedad muy dura o puede ser relativamente leve, y luego eso pasa. Pero hay un conjunto de secuelas, algunas de ellas escondidas, que se siguen manifestando a lo largo del tiempo. En inglés lo llaman el long COVID, el COVID largo, el COVID prolongado. Y lo que yo creo es de que la política peruana no ha salido del todo del COVID intenso, lo tenemos con nosotros en muchos aspectos, y estoy hablando de las manifestaciones que no son las clínicas de la enfermedad, pero estamos también en el COVID largo. El efecto que ha tenido la peste ha sido tan brutal sobre la institucionalidad política que, para ponerlo en términos bastante cortos, ha reducido el centro, que era verdaderamente lo que marcaba, definía la democracia en el Perú y que fue lo que permitió haber mantenido el periodo más largo de democracia en el país, pese a no haber tenido precisamente los mejores presidentes, eh, pero un periodo notable de crecimiento y de vigencia democrática, pues entonces, desgraciadamente, ese centro se ha angostado terriblemente. Y entraron en el escenario nacional candidatos que en circunstancias normales hubieran estado peleando el triunfo en las elecciones distritales, no digo ni siquiera regionales. Y entraron también los candidatos de los extremos, de la ultraderecha, que ha existido siempre de alguna forma, pero que era algo realmente marginal. Han tenido una presencia creciente, han tenido una actitud, una acción muy agresiva en lo mediático, a través de los medios propios que tienen, a través de los medios que se han plegado a ellos después, pero también en básicamente angostar terriblemente el centro político y también anemizarlo, dejarlo anémico. Entonces, ese es el problema. Ha habido una carencia de liderazgo democrático del centro, que es lo que explica en lo que estamos. Un presidente a quien le faltan las herramientas más básicas para conducir el gobierno democrático de una nación, y que no está demostrando la capacidad de aprender rápido, que era absolutamente fundamental para poderle dar fuerza, centro de gravedad firme al gobierno. Y del otro lado, por supuesto, esta coalición negativa hecha por la derecha y la ultraderecha, apoyada por la mayoría de medios, con un conjunto de oportunistas entre las otras fuerzas políticas que bien pueden definir, utilizando lo que está pasando ahora como pretexto, como causa suficiente para destituir a Castillo y tratar de lograr de esa manera el gobierno y el triunfo que no consiguieron en las elecciones. Ese es Sí, el gran problema que tenemos. y en eso se le ve muy activo a alguno de los que claramente se han mostrado a favor de la vacancia desde el comienzo, como López Aliaga, que hoy día, aprovechando, digamos, los espacios importantes que le dan en los medios, sale y casi actúa como miembro de la pestilencia, pechando a Acuña y a los populistas y a los asopopulistas, y le dice, ustedes dependen y todo. Claro, lo que quiere es asustarlos para que apoyen esta vacancia, tomando como pretexto lo de Breña. Pero ahí quería, Gustavo, frente a lo que has dicho, algunas cositas para que puedas tú seguir Sí. haciendo tus comentarios, ¿no?
Tú mencionabas a gente como Alan García que no se les hubiese ocurrido pues tratar como trataron o como están tratando a Castillo, pero A la eso historia me ya remito. debería Castillo haberlo aprendido de cómo trataron inclusive a Kuczynski, siendo Kuczynski, pero claro, con las debilidades que tenía en materia de manejo político. Pero el 2016 pasan dos cosas, o tres, ¿no? A partir del 16, de las cuales ustedes han sido actores protagónicos, digo, y él es reporteros, que creo que hacen que esa oposición se vuelva no solo más beligerante, sino más organizada para el mal, por decirlo de alguna manera, para satisfacer sus propios intereses. Uno, pierde la elección Keiko frente al peor candidato, que era Kuczynski. Segundo, el caso Lavallato no lo terminan de controlar y la evidencia llega con mucha nitidez. Y el tercero, Sí. pierden el apoyo de los lavajuez, de los cuellos blancos del puerto. Entonces, lo que entienden es que la única manera de salvarse es capturando el poder a como dé lugar y le hacen la vida imposible hasta que lo sacan a Vizcarra, no controlan a Sagasti y dicen, no, vienen las elecciones, aquí ganamos. Y una vez que ganemos el 21, ya hacemos la cosa de esta manera. Y pierden con Castillo. Entonces, la arremetida con Castillo, creo yo, tiene también esa explicación. ¿Tú qué piensas? ¿Tiene que ver con eso? ¿Mucho, poco? Bueno, es un conjunto de cosas harto complejo. Pero las investigaciones concomitantes de Lavallato y Lavajuez, que son las mayores investigaciones anticorrupción que posiblemente se han hecho en la historia del Perú, cambiaron completamente el cuadro existente. Pero no te olvides que a la vez iniciaron un proceso de contraataque basado en la distorsión absoluta de la verdad, pero utilizando todos los medios para tratar de librarse y buscar de esa manera, en esa contraofensiva, primero, oscurecer los hechos y, en segundo lugar, tratar por las vías que has descrito, tomar y retomar el poder. El gran problema que hubo es que los avances sustantivos, notabilísimos, sin precedentes, que se realizó en las investigaciones contra la corrupción, no fueron acompañados por una robusta respuesta y acción de la democracia en el nivel político. Primero, Kuczynski, ¿no es cierto? Una persona débil, una persona desde el punto de vista del manejo del poder, un enclenque total, que cedió, que se dejó avasallar, que se agachó, que entregó las cabezas a sus ministros y que finalmente tuvo que entregar la suya. Y además que permitió en su momento de que para todo propósito práctico Keiko Fujimori se erigiera como el poder en las sombras. Luego entró Vizcarra dentro de las circunstancias de la salida de Kuczynski y pensaron de que lo iban a tener como el Chihuahua o como el Shih Tzu, como su mascota, y ese fue inicialmente el tratamiento que buscó tener Keiko Fujimori con él. Vizcarra, que resultó una persona bastante más astuta en ese sentido, vio la fuerza y el respaldo que había entre la sociedad, la calle, la gente, a toda la acción contra la corrupción y la apoyó, le hizo suya, llevó a cabo una serie de acciones que a su turno le dieron una gran popularidad. En el proceso, sin embargo, cometió algunos errores políticos significativos, algunos de ellos en el manejo de la peste, pero lo segundo, en no haber actuado como un presidente con la integridad, fuerza y solvencia que debió haber tenido. Entonces, finalmente, un escándalo pero así, de última categoría, ¿no es cierto?, que no sería aceptado ni como libreto de una telenovela venezolana, los líos de Palacio y las cosas que hay con la acción adicional de algunos espías que manipulan, que pasan y todo esto, y lo de Richard Swing, lo de Karen Roca, Claro, etcétera, terminó con su gobierno. Terminó con su gobierno y él, que no había procedido como debió, tampoco pudo resistir como debió hacerlo porque se sintió afectado, socavado, traicionado, en fin, y salió. Como resultado de eso, entró Merino
y la gente reaccionó. No habían tenido los presidentes y los líderes que merecían, pero sí tenían derechos y reaccionaron, y en los días históricos de hace un año terminaron con el gobierno usurpador de Merino. Después entró, y por supuesto entró Sagasti, que fue el presidente de Compromiso, en fin, que le faltaba fuerza, firmeza y todo aquello, pero que no, por lo menos condujo las cosas relativamente bien. Pero desgraciadamente el proceso estaba ya tan socavado, todas las fuerzas habían perdido tales niveles de credibilidad de que en el proceso electoral que se lleva a cabo, la gente buscando alternativas encuentra de que este movimiento provinciano que viene adentro con personas que hablan un lenguaje diferente, que hacen campaña de manera diferente, que se calzan la cabeza con prendas diferentes, entonces puede representar toda una capacidad de cambio, todo un nuevo lenguaje, y la gente reacciona frente pues así a las esperanzas vagas que ofrece ese tipo de lenguaje, y Castillo logra la presidencia, y Cerrón, que era el regalo empaquetado dentro de todo esto, logra inicialmente un nivel grande y peligroso de poder, porque si había un problema grande de corrupción en la derecha bruta, en los representantes de la derecha bruta, que digamos estaba claramente documentado, investigado en los casos Lavallato y en alguna medida también en el Lavajuez. En el caso Cerrón, una persona identificada y que llama a eso revolucionario, con regímenes dictatoriales, cleptócratas, es decir, roban a su pueblo, como los de Venezuela, Nicaragua, y que llama a eso una cuestión revolucionaria, y que ofrece una visión digamos, carcochenta del partido leninista que supuestamente va a llevar a cabo todas las transformaciones sociales, pues eso era otra visión que, por supuesto, iba en contra de la democracia, que iba en contra del progreso de la gente. Y entonces Castillo no es parte del serronismo, pero se da el proceso que hemos vivido durante todos estos meses, durante los cuales intentan distanciarse. Pero entonces lo que sucede es que estamos viviendo y vivimos dentro de un equilibrio anormal. Esta metáfora de perro en moto, de una manera más o menos define o caracteriza los tiempos que estamos viviendo. Y ahora, con las últimas cosas, con lo que está saliendo, con la Karelin y los encuentros en la casa de Breña y el baño de Pacheco en Palacio, en fin, ya se ha entrado dentro, digamos, de esa realidad de pirañas, de esa realidad de gente que busca el Estado solamente como vehículo de provecho propio y con la mirada más estrecha, más rústica, más ruin, si se quiere, que está marcando la realidad política, por desgracia, en el país. Sí. Ahora, pero esto que tú has, y gracias Gustavo por hacer ese recorrido, porque es bien importante discutir las cosas en torno, digamos, a la sucesión de hechos que han tenido claramente voluntades expresas, ¿no? Con el caso de los que perdieron la elección, los corruptos y los otros, y cómo también llega al poder Castillo, y eso se expresa también en su improvisación y su falta de conocimiento y manejo del Estado. Pero ese era un problema entendible en el sentido de que no había estado ante el Estado y le iba a costar mucho. Pero estos casos que tú has dicho en la última parte, ¿qué te dicen así en términos de lo que puede ser Castillo? ¿No? Pues estas reuniones en Breña, por ejemplo, y lo de Bruno Pacheco, ¿no? El presidente tiene mucha esa lógica de el amiguismo, ¿no es cierto? Él de la confianza con el que en algún episodio de su vida lo ha acompañado, ya sea el compañero de clase, el de puña, el chotano, o digamos el que lo ayudó en el último emprendimiento previo que fue el tema de la huelga y todo este asunto. ¿Es eso lo que le está trayendo problemas o tú sientes que hay elementos para decir ya Castillo está metido en cosas realmente oscuras y podemos estar frente a casos claros de corrupción, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Cuál es la dimensión que hay que darle
a esto que se ha visto estos últimos días? Lo primero, entender de que hay un conjunto de malas decisiones, de pésimas decisiones, que tienen resultados muy concretos también en la forma en que se gobierna. Eh, Ya, en en la algún gestión, momento dices nosotros tú. sacamos, sí, claro, por ejemplo, ¿a quién eligió como secretario general de la presidencia? Que es básicamente la persona que administra, maneja Palacio. Él tenía, en principio, tenía una persona que llenaba todos los requisitos para un desempeño eficaz del cargo. Y él estaba aparentemente entusiasmado ante la posibilidad de no tener que hacer aprendizaje en ese aspecto. Pero entonces entiendo que hubo un juego de codos, de codazos, de panzazos. Pacheco dijo de que él podía, de que él tenía que ser, y de la noche a la mañana él fue. Eh, pero ¿quién decide eso? Sea en forma tácita, pasiva o en forma explícita, fue Castillo. Castillo. Sí, Y pues. Castillo, al traer a una persona que no tenía ninguna preparación, pero aparentemente sí mucho apetito, con eso mismo empezó a labrarse buena parte de las tribulaciones que ahora lo afligen. Entonces, si alguna de las cosas que empiezan a circular, pues yo, tú, me imagino, todos aquellos que están más o menos en la cobertura de lo que pasa, escuchan todas las cosas que se decían sobre que cuestan tanto obtener entrevistas, que cuesta tanto obtener audiencias, de que tienes que pasar a través de que tienes que pasar a través de este otro. Entonces, si todo ese tipo de cosas pueden ser parte de esa información, pero pueden tener algo de verdad. Lo único que está claro es de que esto ha revelado unos niveles de ineficiencia, ineficacia y muy probable corrupción que acompaña esa ineficacia. Pues digamos, hay corrupciones que acompañan a una cierta eficacia y otras que en absoluto, que obviamente han tenido un efecto en Castillo. Y la otra cosa que tú puedes decir es de que hay también muy claramente un manejo del poder, de una incompetencia que realmente llama la atención. O sea, pensar de que él se quita el sombrero, se pone el gorrito, se va a Breña, y que ahí recibe a Carelín con otras personas y todo, y de que de que eso para él es algo caleta, es patético, la verdad. Pero la explicación es aún menos Más fácil. satisfactoria. Sí, sí, Es claramente. aún realmente menos satisfactoria. Y sobre esto, creo que hay también que decir algo más. Hay un seguimiento constante, permanente sobre Castillo, como yo no lo he visto que haya habido sobre No, ningún nunca, otro. Ya quisiera nunca. yo que algo lejanamente parecido hubiera sucedido en la época de que Alan García fue presidente. Pero hay una suerte de acoso porque obviamente, para todo el mundo él es Lorna y es muy fácil seguirlo, acosarlo, mantenerlo presionado y además exigirle una suerte de transparencia, de informe absoluto sobre lo que hace cada minuto de cada día en su gestión. Eso, digamos, suena bonito, Sí, pues. pero en el caso que se tratara de una presidencia adecuada, pues sería absolutamente irracional. El presidente de la República, la primera autoridad de la nación, mantiene el gobierno y al tomar el gobierno ha de llevar a cabo decisiones que tienen que ser no solamente bien pensadas y meditadas, sino bien pensadas y meditadas porque están bien informadas. Y no todo Exactamente. proceso de adquisición informativa puede ser abierto. Exacto. Entonces, el gobierno de cualquier democracia en el mundo tiene aspectos que son reservados. Y son reservados porque convienen a los intereses de la nación. Pero naturalmente parten del concepto básico de que tenemos una persona íntegra, tenemos una persona correcta, tenemos una persona que hace todo eso
en beneficio de los intereses del país. Y cuando hemos visto, naturalmente, cómo se han utilizado los tiempos y a quienes se recibe, entonces, claro, uno dice, en este caso, la reserva es pésima, pero No, también la claro, no, transparencia no, no, igual, no, porque sin duda, o tenemos a sea, digamos, Carolín entrando a Palacio y entrando a Breña, sí, pues, y coincidiendo con con licitaciones ministros y ganadas. con gente Sí, que no, y cuando además, le claro, hay un preguntan, claro obviamente conflicto de falta la verdad. intereses ahí que debe ser advertido por la gente que está alrededor del presidente de la República y el desconocimiento, inclusive, si fuera ese el caso, no atenúa pues una cosa de esa naturaleza, ¿no? O sea, el presidente de la República, que por supuesto tiene cierto nivel de reserva en sus actividades privadas, por supuesto, claro que sí, pero estas no E justifican, incluso ¿no? públicas. Y lo peor es que en términos políticos, yo Sí. también he hecho notar, digamos, mi crítica a eso, termina siendo aplaudido por su ministro cuando la explicación que da es totalmente insatisfactoria. Y no estoy pensando en conseguir la satisfacción de López Aliaga y compañía, sino en que él tiene que explicar y comprometerse a no volver a hacerlo. Porque eso que ha hecho no Sí. es justificable de ninguna manera, no es un delito, no es motivo para la vacancia. Por eso es que los que están salivando con eso, el motivo ya para vacarlo, deberían, digamos, repensar eso porque su marcha les daría cuenta de que no tiene la legitimidad para hacerlo. Pero sí es para que el presidente corrija. Y ojalá, y ahí te pregunto, Gustavo, que es su Sí. presidente del Consejo de Ministros y los ministros del sector democrático y decente del gobierno que lo hay, tienen que, para decirlo cotidianamente, cuadrar al presidente y pedirle explicaciones. Y decir, presidente, así, o sea, usted no va a contar con nosotros. ¿Cómo pueden ellos terminar justificando algo que no es correcto? Bueno, respecto de lo que tú dices, si hay ya razones suficientes como para vacar al presidente Castillo o no. Hay razones suficientes como para llevar a cabo investigaciones serias sobre casos de corrupción donde habrían, con alto nivel de probabilidad, participado altos, repito la palabra, funcionarios de Palacio Gobierno, gente cercana al presidente de la República. Esas investigaciones tienen que hacerse a fondo y tienen que hacerse con los instrumentos que ya todas estas investigaciones previas, Lavallato, Lavajuez, etcétera, han desarrollado, incluyendo colaboradores eficaces y todo aquello. Si eso llega o no al propio presidente de la República, lo sabremos en el momento en que esas investigaciones hayan llegado a un nivel a un nivel de precisión adecuado. Y de acuerdo con eso, el presidente Castillo deberá enfrentar responsabilidades probablemente después de dejar el gobierno o en el peor de los casos, si es que se encuentra razón una vez hechas todas las investigaciones para llevar a cabo un juicio político en el Congreso. Pero eso solo es posible después de que se han llevado a cabo investigaciones prolijas, serias, hasta el final, que además deben acompañar a las acciones prolijas y serias sobre los casos aún pendientes que afligen a buena parte de quienes ahora se han levantado desde la ultraderecha para pedir la vacancia. Entonces, ¿hay razón para investigar posible caso de Sí. corrupción? Sí. ¿Hay razones para seguir investigando los casos iguales o bastante mayores de corrupción en el lado de la ultraderecha? También. ¿Es razón ahora, en este nivel, lo que se conoce como para llevar a cabo una vacancia? Claramente no. Y Sí. debe estudiarse o no las razones de quienes postulan la vacancia. Por supuesto que sí. El hecho de que la congresista Chirinos haya sido la que salió adelante enarbolando el supuesto pendón de la moralidad en su caso, ella que empieza su carrera política En Chicún. apadrinada por Curi, por Félix Moreno, por Alex Curi, por Félix Moreno, por Sotomayor, que ha sido aliada de ellos en uno de los casos no acusados, comprobados, confesados en buena medida de crimen organizado más profundo de una región. ¿Qué derecho tiene como para hacerlo? Luego, López Aliaga y toda su gente, López Aliaga con sus cuestiones de offshore,
con las investigaciones que hay sobre el lavado de activos en su caso y todo eso, él va a ser quien dirija la lucha por la moralidad en el país, por supuesto de que en la ciudadanía debe estar en condiciones clarísimas de reconocer las trampas burdas de la demagogia en utilizar la moralidad como pretexto. El problema que hay, y es un problema real, Glatzer, que no solamente debe preocupar a todos los ciudadanos, sino moverlos a la acción, es, de nuevo, el estado de debilidad, de anemia extrema del centro democrático, la falta de movilización de las fuerzas democráticas, centro-centro, centro-derecha, centro-izquierda, izquierda moderada, derecha moderada, todos aquellos para quienes el sistema democrático, la tolerancia, el vivir en igualdad, la representación real a partir del voto, el compromiso común con la honestidad pública, con el crecimiento del país, con la justicia para todos los ciudadanos. Todo ese conjunto de cosas que deben unir en valores democráticos a toda la ciudadanía, o a la mayor parte de la ciudadanía, desgraciadamente están muy debilitados y se les ha abierto cancha. Se les ha abierto cancha a aquellos que con camiones, millones y matones están buscando de determinar cuál es la orientación de la vida pública en el país. Sí, por eso es que yo coincido contigo en la apreciación de ahora, pero en otras que has hecho ya en algún otro momento. Aquí lo que está en riesgo es el sistema democrático. Y si es que no tenemos mínimos de democracia, cualquier mirada o posición que tengamos va a ser inconducente porque no vamos a poder, digamos, mínimamente entenderlo. Y eso es lo que tiene que entender efectivamente la política. Ahora, los tiempos en los que se logra identificar mal comportamiento de gente cercana al presidente y eventualmente el propio presidente de la República también es algo que hay que hacer notar, ¿no? Es al comienzo de su gobierno, están a 4 meses, se le descubre al secretario general de Palacio, La Plata ya está afuera, ya está investigado por el Ministerio Público, y al presidente en reuniones en Breña que nunca debió tener. ¿Cuánto nos hubiéramos ahorrado, Gustavo, si no hubiesen pasado 40 años para que Nava nos diga cómo era Alan García? O digamos, ¿qué hubiera pasado con el país? Investigación que ustedes han hecho también, cuando Maiman le dice a Alan García lo que Toledo ya estaba haciendo con Odebrecht. Y Alan García, cuando siendo enemigo político de Toledo, debió agarrar y denunciar a Toledo y decir, este está metido en corrupción, entiende que hay un mensaje y él sigue la misma ruta, ¿no? O sea, es decir, los tiempos también son importantes. Qué bueno que se haya conocido eso ahora, para que se conduzca bien, o sea, para que imagínate que todo esto pasa 5 años después y nos enteramos que el presidente Castillo tiene cuentas en el Gran Caimán o tiene cuentas offshore o que robó esto. Es mejor ahora, por eso yo digo, o sea, me reafirmo, creo que el contrapeso se puede dar con alguien como Castillo en el poder. No creo que hubiese pasado con Keiko. Sí, no, pero por supuesto que no, pero hay que ver si es que Castillo da la talla mínima, ¿no? Hasta este momento, la verdad que no la da. Y estoy por sacar una historia que de un u otro modo reproduzca. Tú recuerdas la leyenda de Sleepy Hollow, la del jinete sin cabeza. Entonces yo creo que ahora uno de los problemas que tenemos es la del sombrero sin cabeza. Y desgraciadamente es esto, una tragedia terrible, una terrible tragedia que podría suceder al país, es de que el resultado final de la mayor, de la mayor campaña contra la corrupción que ha habido en nuestra historia, que han sido los casos Lavallato, Lavajuez y todo esto que movilizaron a la opinión pública, que revelaron tanto, que indicaron todo lo que había que hacer, terminara COVID de por medio y todas las cosas que hemos hablado, abriéndole el camino al retorno de la ultraderecha más corrupta, pero a la vez más bruta, antidemocrática y potencialmente criminal. Eso sería un desastre, pero también que termináramos con demagogos de pseudoizquierda, sería otra tragedia, con demagogos de pseudoizquierda que buscan tirar por el suelo todo lo que se ha avanzado, que consideran que, dado que el poder es lo fundamental, utilizar el delito no es un problema. Entonces, por eso,
lo terrible es que después de las movilizaciones contra la corrupción, en defensa de la democracia, que fueron tan notables, tan fuertes, tan vigorosas, en este momento haya una debilidad tan grande de esos sectores y no estén en posibilidades de salir, conquistar la calle, exigir, hacerse representar adecuadamente, producir nuevos líderes, porque desgraciadamente los actuales no son suficientes en absoluto. Necesitamos nueva gente con capacidad de representar ese espíritu democrático en la derecha, en el centro, en la izquierda, que puedan competir entre ellos, pero rescatando la ciudadanía democrática, manteniendo esos valores, manteniendo en lo esencial, en lo verdadero, la lucha contra la corrupción, cambiando al país, convirtiéndolo en una nación mucho más limpia y evitando de que por lo contrario termine siendo despojo de demagogos, de sinvergüenza, tiranos, que o la lleven a un extremo o la lleven al otro extremo y mientras detrás de ellos están todo un conjunto de lobbyistas y de gente que lo único que busca es mantener el interés inmediato de lo suyo. Entonces, bueno, ojalá, pero desgraciadamente la circunstancia no es como para estar optimista, me temo. No, yo coincido contigo plenamente, Yo creo que aquí el asunto es ver si es que el presidente Castillo, que no ha estado a la altura de lo que digamos, la gente esperaba, sobre todo quienes genuinamente entendieron en él un buen liderazgo, se anima a caminar en la ruta correcta. Ojalá que lo que acaba de salir le haga entender de que esa no es la ruta, que fortalezca los sectores eficientes y democráticos que tiene el gobierno, porque hay un sector del gobierno que está funcionando. Puede uno matizar el enfoque, lo que quiera, pero está avanzando. Hay gente que está funcionando bien. Pero va a depender, porque ya se empieza a decir también, inclusive, Gustavo, y aquí tengo que terminar, hay gente que dice, no sabemos si el presidente quiere seguir o no, ¿no? De pronto ya él se ha asustado con esto también, ¿no? A veces se le nota un poco como dejado en ese sentido. Tiene dos oportunidades, pese a que son dramáticas. A una, la arremetida antidemocrática por su vacancia, administrar este sismo que se ha producido en Amazonas y lo de la pandemia. Son tres cosas que a él tendrían que llevarlo a entender de que tiene un solo camino, que es actuar en el marco claro de la democracia, pero con eficiencia para resolver los problemas de la gente y con honestidad. Si él no entiende eso, no pierde, o sea, digamos, se diluye, ¿no? Se diluye, no porque lo quieran vacar, sino porque pierde el apoyo de la gente, ¿no? Si pierde el apoyo de la gente, o sea, él ya no existe, ¿no? Una última reflexión, Gustavo, para ir ya terminando. Pues nada, debemos entender claramente de que ahora más que antes, junto con la salud pública, junto con los problemas de salir del hoyo de la peste, la democracia está nuevamente en juego con todo lo que ello significa. No como un sistema que es bonito, que sirve para unos y para otros no tanto, sino como la forma, el sistema que debe regir nuestra república, nuestros destinos, el de nuestros descendientes, cuando nosotros hayamos dejado de ser siquiera memoria. El espíritu fundacional de nuestra nación, en este bicentenario tan triste que nos ha tocado vivir, pero en donde, junto con todas las cosas malas que han sucedido, permanece el mandato firme de los fundadores de la República, de que debemos luchar por mantener una nación libre, una nación de ciudadanos que tengan todos igual derecho a buscar una vida digna para ellos, para los suyos, para los ciudadanos, dentro de los márgenes de la ley, de la democracia, de una república tolerante para todos. Bueno, eso, lo siento, suena así como medio rimbombante dentro de las cuestiones políticas, pero al final, todo lo que uno hace en periodismo, en profesiones, en política, si no busca el bien común, el bien de la nación, el bien de los demás, entonces no sirve para nada. Efectivamente. Gustavo, muchísimas gracias como siempre por haber conversado con nosotros. Siempre muy importante escucharte, la gente lo valora mucho, mucho por supuesto. Solamente para terminar, quiero anunciar
que Gustavo ahora está desarrollando un nuevo espacio que yo recomiendo, ustedes tienen que ver, se hace todos los jueves, ¿no es cierto? Desde hace ya por lo menos 2 o 3. Sí, Gustavo, quisiera aprovechar ya lo había mencionado acá, pero para reiterarlo, ¿no? Gustavo está haciendo entrevistas en el marco, para hablar temas, por supuesto, que están vinculados a la coyuntura, pero sobre todo para, digamos, profundizar y hacer seguimiento a investigaciones y líneas que ellos desarrollan desde IDL Reporteros, ¿no? De verdad que mi sí. invitación para seguirlo, nosotros también estamos, por supuesto, en el interés y lo hacemos de transmitir en vivo esas conversaciones que son de lo más interesantes. Gustavo, esto va a ser los jueves, ¿no es cierto? Los jueves ya va a ser, Jueves. Sí, y la hora bueno, es en principio a las 7, los jueves a a las las 7. 7 de la noche. Esa es Sí, la idea. Entonces estén atentos, porque a veces, como suele suceder, pasan algunas cosas y no sí, sé, en sí, fin, los minutos jueves hay que estar más, muy atentos. minutos más, minutos menos, para hacer, Sí. como dice la ranchera, de que no hay que llegar primero, sino hay que saber llegar. Pero vamos a estar en eso. Muchas gracias, Glatzer. Efectivamente. Y Y nosotros todos los jueves en la mañana lo vamos a anunciar para que ustedes lo puedan seguir, por supuesto, esa noche. Gustavo, un fuerte abrazo, gracias. Saludo a través tuyo a todo el equipo de la reportero. Felicitaciones, como siempre, por el excelente trabajo. Un fuerte abrazo. muchas Gustavo gracias. Hasta Gorriti ha luego. conversado con nosotros esta mañana. Usted lo ha escuchado aquí en No Hay Derecho. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, búscanos como IDL Radio y activa las notificaciones para ver No Hay Derecho en vivo. Síguenos en Facebook, búscanos como IDL Radio y activa las notificaciones para ver No Hay Derecho en vivo.